Hola, ¿cómo le va? Bueno, esto es Luis Moncar, seguimos acá, seguimos con la parte final del carenado, la parte de la cola. Ya la tenemos. ¿Se acuerdan que esto era simple alambre? Acá está el alambre, el molde fiel de la cola de esa Packard. Bueno, lo que hicimos acá fue copiar fielmente a esto. Obviamente que cuando copias las cosas no son iguales que el molde, hay que pegar los ajustes. Lleva tiempo, sí, lleva tiempo, dedicación también. Bueno, esto tiene los golpecitos necesarios, justos, habidos y por haber, en los lugares correctos, como para que esto quede así, una curvita. La pancita, eso es la curva que yo necesito, la panza que yo necesito para que coincida la bajada de la cola. El que sabe o sobreentiende sobre estos laburos se van a dar cuenta de que hasta que esto no esté cerrado con el alambre no se puede volver a golpear esta pieza, porque si la volvemos a golpear, cuando la cerremos, toda la tensión se va a ir a la chapa donde se realizaron los golpes y se va a inflar mucho más. Así que también hay un tema de interpretación ahí. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es esta pieza. Les voy a mostrar cómo calza ya pipí caramelo, y después lo único que voy a hacer es alambrar y volver ahí de nuevo. Esto nació acá, así queda. Falta obviamente hacer los soportes para que tengan la distancia justa, para que se enfrenten con los otros radios, acomodar un poco los radios, pero ya estamos. Bueno, acá estamos con la parte de la cola de la Packard, inspiración Maserati. Esto es todo lo que se va a retirar. Ahí estamos haciendo un alma que va a ir en el medio para que mantenga la distancia. Un trabajo muy fino, muy delicado, muy bien logrado. Vamos a terminar de colocar la cola que está ahí, que ustedes la habrán visto ya hace rato, que viene dando vuelta. Bueno, yo la dejo siempre para el final a la cola del auto, porque me parece que esa es el último detalle donde se puede jugar para darle personalidad a la unidad. Bueno, esto va a ir abocardado, lleno de agujeros como estos, ¿sí? Como los del piso. Todo ahí. Y bueno, acá va a ir una aleta. Recuerden que este auto terminó siendo una inspiración en Maserati, fue como arrancamos, y después terminamos en Bonneville, en los Estados Unidos. Y bueno, ahora está donde tiene que estar, y tiene que estar así, hermosa, bonita. Y después vamos a hacer el tanque de nafta, que ya estamos doblando las cosas allá en el banco aquel, ya estamos doblando las cosas, así que después nos queda laburar con el tanque y los remaches. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con la tapa de la Packard inspiración Maserati, ¿sí? Bueno, así es como queda un proceso bien realizado, bien construido, basándonos siempre en la temática de Bonneville, ¿sí? Y de que estos autos fueron en su momento fabricados con ingeniería aeronáutica, vamos a decir así, para el tema de las velocidades, etcétera, etcétera. Así que nada, estamos casi terminando esto. Tiene muchísimos detalles que no corresponden a la inspiración de Maserati, que el auto no es ni siquiera parecido, ya que tampoco tenemos la mecánica, pero sí tenemos el motor Packard puesto ahí adentro, ¿sí? Así que tomamos como algo importante el tema de lo que es la marca en sí, el desarrollo. El capó, si originalmente ustedes lo recuerdan de la Maserati, es enterizo. Bueno, esto fue dividido en 4 partes. Se le hicieron accesorios para que el conductor, o vamos a decir, esto la Maserati original no lo tiene, ¿sí? Los remaches afuera, esto tampoco lo tiene, los remaches, darle el estilo, ¿no es cierto?, que corresponda con eso también. Acá
como podamos ver, todo lo que es esto que normalmente es un pedazo de chapa plegada para que cierre simplemente y haga el apoyo. Esto muy rara vez se ven estos refuerzos colocados con los remaches hacia afuera, ¿sí? Con una pieza que fue hecha prácticamente a conciencia para que quede bien hecho el trabajo. Obviamente que no es el mismo auto, o sea que un presupuesto es inicial a un auto, se arranca un auto y después si empiezan a jugar al diseñador y que me gusta esto, no hay ningún problema, se hace todo. Acá está el proceso de un auto terminado, hecho al gusto y piacere del cliente, para que se sienta cómodo en el auto, al 100%, con todo lo que toque, desde una simple tapa, ¿sí?, de combustible, que es lo que va a ir acá, como todo esto remachado. Lo que le gusta verlo remachado, eso se tomó en cuenta de lo que es, fueron todo lo que es la parte de lash también, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, estos detalles de acá y estos detalles que hacen que vean, prácticamente eso se sacó del Alfa Romeo de la Monza. Pero todo eso hace el detalle que el carrocero y el constructor hagan esa conjunción para que estas cosas funcionen y surjan y terminen siempre bien. Nos falta re poquito, solo falta terminar esto, que también va a ir una aleta de avión en la cola, cosa que no tampoco corresponde a lo que es lo que estamos tomando como inspiración de Maserati. Ya directamente es una Packard 1937 Indy Bonneville, ponele toda esa temática colocada ahí. Nos queda el tanque de nafta, que lo querían hacer de galvanizado. No, son tanques de aluminio remachados para estos autos, así que lo vamos a hacer tanques de aluminio remachados como corresponde y después vemos. Cuando esto esté puesto en algún lugar, sabemos que lo hicimos acá, sabemos que se construyó, y cualquiera que quiera hacerlo exactamente lo mismo puede contar con nosotros para poder hacer este tipo de autos, que tomemos en cuenta que este auto tiene hasta el día de hoy 10 meses y 20 días para construirlo completo, fabricar una pieza, pensarla, diseñarla, construirla y colocarla. Récord. De la cola de la Maserati. Tanque de nafta, que es lo que viene después. Esto fue una estructura que normalmente es un pedazo de caño con un pedazo o un vuelo de chapa soldado, y esto va remachado ahí. Ahí. Va remachado ahí. Tac. ¿No es cierto? Y queda ciego del otro lado. Bueno, acá nos tomamos el atrevimiento de hacer esto porque creemos que va con la temática del auto, y creo, o estoy convencido, que el gusto del cliente va por el tema de la aviación, y es justamente una temática que a mí me gusta mucho. Así que lo quiero compartir con ustedes. Esto va a estar hermoso, y va a tener una aleta acá en el medio, donde lo volvamos a poner allá. Está genial, me gusta. Así que vamos a terminar de armarlo y a trazar y hacerle el nervio de la media caña, del cual veníamos hablando, que iba a estar complicado ese paso, pero ya está resuelto, así que lo vamos a continuar. Es la estructura de la tapa de baúl de la cola. Ahora nosotros acá vamos a realizar un rebaje. Vamos a realizar un rebaje, ¿sí?, parecido a esto. Acá toda la vuelta, para que la chapa haga esa omega, tenga el descanso y podamos acomodar esto. Esto lo habrán visto que hace rato que copia y que no copia la cola del auto.
Esto es lo último que se hace. Lo último. Una vez que esté todo esto cerrado o ajustado, después a esto se le va a aplicar calor y los golpes que se necesitan para que tome curva y que respete los laterales. Mientras eso no suceda, no lo podemos tocar. Todo lo que hagamos va a ser en vano porque el material siempre va a querer escaparse y va a querer tomar forma o tensiones en donde no corresponde, y nosotros no queremos eso. Queremos que el material haga lo que nosotros solicitamos. Necesitamos lograr que el material se ponga dúctil para que nosotros podamos laburarlo. Así que esa es una de las cosas que tengan que tener en cuenta. Así que vamos a continuar.